Más noticias, a esta hora es crítica la migración masiva por la selva del Darién. Cifras oficiales dan cuenta que en lo ocurrido este año han cruzado por este lugar más de 156.000 personas en búsqueda del sueño americano. Esta es la otra cara de la migración. Son decenas de miles de personas las que a diario, en busca de alcanzar el sueño americano, arriesgan su vida atravesando la selva del Darién. Una selva fronteriza de alrededor de 575.000 hectáreas de extensión entre Colombia y Panamá, la cual es utilizada por migrantes que buscan llegar a Estados Unidos sin importar las condiciones que se esconden tierra adentro en este lugar. Él quería que nos fuéramos en avión hasta México, pero no se pudo. Entonces decidimos por aquí, entonces él dijo, bueno, vámonos por la selva, que eso va a ser una aventura. Así como José Juan, son 156.000 personas quienes aseguran que en búsqueda de un mejor futuro arriesgan sus vidas transitando por esta zona, no solo por las condiciones propias de la selva y la naturaleza, sino además por la presencia de grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona. No es en vano que organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, como la Human Rights Watch, advierten sobre una vulneración a los derechos humanos en la población migrante, quienes en su lucha por llegar a Estados Unidos pierden la vida en medio de los peligros de la selva. Las autoridades panameñas aseguran que en los primeros 8 meses del año se han encontrado 18 cuerpos de personas migrantes en el tapón del Darién. Durante la reunión sobre migración en las Américas, convocada por Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA, desde la Cancillería de Panamá mostraron su preocupación frente a la situación que enfrentan los migrantes que atraviesan por esta selva, acompañados de sus hijos, quienes en precarias condiciones intentan sobrevivir. Esta situación la califican como un drama, razón por la cual aseguran que la migración solo puede ser segura y humana si es controlada. En este momento hay una crisis migratoria que hay que atender y tenemos que responder a ese grito de cientos de miles de hermanos americanos que están pasando por una situación muy difícil, con una justa corresponsabilidad. La idea de ayudar a los países para que puedan ayudar en esta situación es necesaria, es real. En Colombia, el Ministerio Público solicita al Gobierno Nacional articularse con el Estado panameño y con los mandatarios locales para garantizar la seguridad e integridad de los migrantes. Diariamente, más de 3.000 personas están pasando de los municipios de Necoclí y Acandí hacia las selvas del Darién. Por tal motivo, hacemos un llamado a las autoridades locales para que realicen un estricto control de los servicios de transporte marítimo, con el fin de precaver tragedias en la comunidad que se moviliza por ese sector. Organizaciones defensoras de derechos humanos y las autoridades migratorias coinciden en la importancia de atender las necesidades de la población migrante y combatir un fenómeno que con el pasar de los días continúa en aumento. Bueno, vamos a abordar este tema. Hacemos contacto entonces con Beatriz Eugenia Luna. Ella es abogada, tiene experiencia profesional como docente y académica en las áreas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Además, también ella ha hecho parte en el desarrollo de proyectos y consultorías de diferentes instituciones públicas y privadas, tales como la Universidad del Rosario, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, entre otras. Doctora, gracias por acompañarnos a esta hora, por su tiempo. Joana, y muchas gracias por la invitación. Como primera pregunta, doctora, ¿cómo se llega a los Estados Unidos por la selva del Darién? Bueno, aquí hay que indicar que usualmente estas son rutas por puntos fronterizos porosos o puntos ciegos. ¿Qué significa eso? Son rutas y lugares donde no hay usualmente un control estatal o una presencia de la autoridad migratoria. Usualmente a la selva de Darién llegan flujos que vienen desde el mismo continente suramericano, pero también están llegando importantes flujos y rutas desde lugares de Asia, desde lugares de África. Estos quieren llegar a la selva del Darién usualmente con miras y propósito de llegar a los Estados Unidos, un poco lo que se conoce como el sueño americano, que muchos han dicho se convierte en una pesadilla americana, como veíamos en la nota
anterior. Se quiere llegar a la selva del Darién para poder continuar la migración hacia Centroamérica y llegar a los Estados Unidos y en algunos casos incluso a Canadá. Doctora, ¿de dónde proceden todos estos migrantes? Por supuesto, entendemos que muchos son venezolanos en búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos sueños, de la situación que viven hace décadas, pero también hay personas de otras nacionalidades. ¿De dónde provienen los migrantes? Efectivamente, pues encontramos, y los últimos informes y noticias de los últimos días nos informan de personas, por ejemplo, de Ecuador, Haití y Cuba, que también han sido países con gran cantidad de migrantes, pero también encontramos personas que, por ejemplo, vienen de África, de lugares como puede ser, entre muchos, Eritrea y otros países. Asimismo, en la parte asiática, nosotros sabemos que el continente asiático es enorme, pero en muchos lugares y países están queriendo llegar a estas rutas para lograr pisar suelo estadounidense. Doctora, vamos a ver precisamente lo que implican también las cifras con nuestra periodista Jimena Villarreal, pero cuando regresemos con ella le quiero preguntar cuáles son esos problemas que enfrenta precisamente la población que va hasta estos lugares. Es que son alarmantes estas cifras de los migrantes que todos los días atraviesan la selva del Darién o el tapón del Darién, quienes exponen la vida y la de sus familias en la búsqueda de llegar hacia los Estados Unidos con el sueño de hacer una nueva vida. Jimena, la saludamos. De acuerdo con las cifras que entregan las instituciones, ¿cuántas personas atraviesan esta zona del planeta? Johanna y televidentes, pues mire, cifras oficiales indican que son 156.000 migrantes los que han atravesado por la selva del Darién durante este año. Esto representa un aumento del 20% en comparación con las cifras registradas el año anterior. Pues también hay que tener en cuenta que organizaciones defensoras de derechos humanos y también en conjunto con las autoridades panameñas advierten sobre la creciente de este fenómeno y aseguran que existe una crisis migratoria y una grave violación a los derechos humanos, pues son decenas de miles de personas las que a diario arriesgan su vida y las de sus familiares con el fin de lograr este sueño americano. La selva del Darién, zona fronteriza entre Colombia y Panamá, alcanza cifras históricas de migrantes quienes han atravesado este lugar. Cifras oficiales dan cuenta que en lo corrido del 2022, 158.000 personas cruzaron el tapón del Darién, una cifra que revela un aumento del 20% en comparación con las registradas el año anterior. Según la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá, 113.000 migrantes que han atravesado esta selva son venezolanos, pese a haber vivido previamente en otros países de Sudamérica. La entidad también confirma que en el mes de septiembre se registró el más alto número de personas en esta zona, con 48.000 migrantes quienes realizaron el recorrido, mientras que en los primeros días de octubre van 7.000 migrantes. Se registra un aumento en el número de migrantes venezolanos para este año, así como ecuatorianos, asiáticos y africanos, pues en comparación con el 2021 lideraban las cifras haitianos y cubanos. Durante los primeros 8 meses del año, las autoridades panameñas confirmaron que fueron encontrados 18 cuerpos de migrantes en la selva del Darién. También hay que tener en cuenta que según cifras oficiales indican que en los primeros 8 meses de este año se han reportado por lo menos 18 cuerpos que han encontrado en la selva del Darién, justamente correspondientes a migrantes. Es por esto que las autoridades extienden un llamado también para generar políticas que permitan poner la lupa sobre este fenómeno y permitir que todo tipo de la migración sea segura y controlada con el fin de evitar que más migrantes sigan perdiendo la vida atravesando por la selva del Darién. Johanna, es la información que registro por el momento. Continúe con más en estudio. Jimena Villarreal, Cable Noticias. Jimena, gracias. Doctora, sobre este tema, a comienzos de año, si no estoy mal, se hizo viral un video a través de una plataforma donde unos migrantes procedentes desde Venezuela contaban el horror de la selva, no solamente por lo que es propio de la naturaleza, como el exponerse a las diferentes especies nativas que pueden atacarlos, a la altura que se enfrentan, porque si no estoy mal, ellos tienen que ascender una montaña bastante empinada, que
pues con las condiciones en las que van, con maletas, con bebés, con todo, pues hace que dejen, por ejemplo, maletas, dejen carga y se pongan en una situación de riesgo. Pero no solamente es eso. ¿Qué otras situaciones tienen que enfrentar los migrantes que les provoca, pues muchos, la muerte, otros que se tengan incluso que devolver y algunos que se queden a mitad de camino? Gracias, Joana. Efectivamente, como venimos comentando y teniendo en cuenta también la nota anterior de Jimena, no solo hay peligros físicos o de la inclemencia del clima, de la realidad selvática en cuanto a temperaturas, animales y otros factores, sino también encontramos que los niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres que mientras estamos aquí en este noticiero están cruzando estos lugares, pues tienen que enfrentar peligros relacionados, por ejemplo, con la presencia de grupos armados, grupos al margen de la ley, de distinta naturaleza, de diferente alcance e índole, con riesgos también para la integridad, la vida. Muchas de estas personas lamentablemente terminan siendo amenazadas, agredidas en su espiritualidad, en su integridad, sufren muchas veces atentados contra su vida, lesiones personales, abusos sexuales, desapariciones forzadas e incluso hay otro tipo de peligros migratorios vinculados con el delito y la grave vulneración del tráfico ilícito de migrantes y con situaciones vinculadas con la trata de personas. Por eso, en todo este entramado de riesgos y peligros, es menester un poco el llamado que han hecho los gobiernos y los organismos de cooperación internacional, la academia, la sociedad civil, es a poder coordinar de una manera efectiva y articulada esa protección que requieren todas las personas migrantes. Hay unas preguntas que se hacen las personas que están en ese punto. Yo recuerdo los testimonios hace poco de varias personas que están a la espera, represadas en Necoclí, a la espera de una lancha, a la espera de una embarcación que los pase a un punto más cercano. Muchos creen que ahí ya llegaron a Panamá y llega y empieza la historia del sueño americano, pero resulta que hay cientos de obstáculos que se vienen. Hasta ahí llegan, pero empieza el drama de la selva. Más adelante hacia Centroamérica encuentran otro tipo de problemas muy tristes también relacionados con organizaciones delictivas. Pero la gente dice, ¿por qué no coloca, por ejemplo, el departamento de Antioquia, el departamento de Chocó, un bus que los lleve más cerca y no tengan que hacer ese tránsito por Necoclí? Se pregunta la gente. Muchos dirían, pues por supuesto, esto aumentaría el tráfico y la afluencia de migrantes. Pero ¿qué pasaría si los acercan a un punto, por ejemplo, para evitar el represamiento en Necoclí? Bueno, en esta situación hay que comprender que es compleja, ¿no? Es difícil, no solo para los migrantes y todas sus familias y sus comunidades, sino también para las mismas autoridades de Acandí, de Necoclí, apartado. Muchas también están diciendo que institucionalmente y en manera presupuestaria también se han visto un poco sobrepasados para atender esta situación. Aquí lo que se debe hacer, yo creo que es un trabajo articulado, porque la solución no es solo eventualmente, y se puede discutir, analizar y facilitar un tipo de transporte más seguro, sino cómo logramos, un poco en línea del Pacto Mundial para la Migración, lograr una migración ordenada, segura y regular. Aquí no es cuestión muchas veces, Joana, que las personas creen o los países creen que hay que transportar rápidamente a los migrantes y que salgan de nuestro país. No, esa no es una solución profunda e integral que tenga en cuenta los derechos humanos y su dignidad. Aquí hay que articularnos con
gobierno de todos los niveles, nacional, departamental, distrital y municipal, con organismos de cooperación internacional, con sociedad civil y con academia, con empresas, para también determinar de todos esos migrantes cuál es su situación de salud física y mental, cuál es su proyecto de vida, van a encontrarse o no con otros familiares. Están, por ejemplo, niños que están viajando no acompañados o viajando solos. ¿Qué mecanismos de protección en el corto, mediano y largo plazo se les pueden dar? Bueno, recordemos, y la pregunta también va enfocada, que muchos decían, bueno, eso pasó en los Estados Unidos, donde les llevaron de la frontera que hay con México a la casa de Kamala Harris para que solucionara, pero eso es una situación atípica y unas medidas desesperadas. La última pregunta, doctora, ya para cerrar, ¿qué hacer con estas organizaciones? Por ejemplo, recientemente se conoció que el Clan del Golfo estaría obligando precisamente en estas lanchas a llevar dinero, drogas por estas vías. ¿Qué se puede hacer y cómo trabajar con las autoridades para que esto no siga pasando? Bueno, en esa situación compleja, Joana, hay que fortalecer y articular autoridades como Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, Policía. También no olvidemos que está un Ministerio Público encargado de proteger especialmente los derechos humanos, las personerías que atienden con un alcance municipal, Defensoría del Pueblo, que también ha estado muy atenta a estas situaciones, y Procuraduría General de la Nación. Tengamos en cuenta que los migrantes son personas como nosotros, con dignidad humana, con anhelos, con angustias, con sueños, y apoyemos a la protección de sus derechos. Bueno, doctora, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, y la gran pregunta que por supuesto no vamos a poder resolver acá y con la que nos quedamos es ¿qué lleva a que estas personas tengan que salir de sus casas, tengan que salir de sus países? Nadie quiere irse de casa, nadie quiere irse de su hogar y nadie quiere exponer su vida y la de sus hijos. ¿Qué está pasando al interior de estas naciones para que ellos tengan que poner en una balanza esta situación? Doctora, gracias. Muchas gracias a ustedes.